Amigos de redes comerciales, muy buenas tardes y bienvenidos a este webinar denominado El salario emocional y la implementación de la norma 035 en las empresas. Es un gusto contar con especialistas en las diferentes disciplinas para desarrollar este panel y por eso me gustaría dar la bienvenida primeramente a Mónica Alonso, directora de Canacintra León. Hola Moni, ¿cómo estás? Hola Patricia, muchas gracias por la invitación. Muy bien, gracias. Gracias. Posteriormente, también es un gusto recibir a Daniel Gutiérrez. Él es director de la consultoría de Grupo Human. Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes y bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias a ti. Por último, también nos gustaría recibir y darle la bienvenida a el licenciado Jaime Torres. Él es socio fundador del despacho Zencase. Jaime, gracias por aceptar la invitación y bienvenido. Hola Patricio, muchas gracias a ti. Aquí estamos. Gracias a ustedes. Ahora me permito explicarles la dinámica, sobre todo para llevar un diálogo ordenado y cumplir con la agenda que traemos. Cada uno de los participantes contará con 4 minutos para desarrollar su participación que previamente ya se les ha socializado. Nosotros vamos a contar con 2 tarjetitas. Una va a ser de color amarillo, ¿sí? que va a señalar cuando les quede o les reste 1 minuto de su participación, ¿sale? Y la de color rojo va a ser cuando les queden 20 segundos. Esto es sobre todo para que ustedes vayan cerrando cada una de sus participaciones. ¿Están de acuerdo? Claro. Perfecto. De acuerdo. Y bueno, pues entrando en materia, quisiera empezar a tocar este tema muy particular y quisiera darle la palabra a Mónica Alonso. Sobre todo, el COVID-19, Moni, adelantó la flexibilidad laboral y nos tomó un poco mal parados. Pocas organizaciones no tenían la costumbre de gestionar el trabajo remoto. ¿Sí? Una encuesta global sobre impactos laborales del COVID-19 realizado por la consultoría Mercer señala que solamente el 75% de las empresas tiene una población del 25% o menos haciendo labores a distancia. Esto me lleva a preguntarte y arrancar contigo. ¿Qué estrategias en recursos humanos harán a las empresas más competitivas posterior al COVID-19? Sí se escucha bien, ¿verdad? Listo, como nos aleccionaste bien, Patricio, había puesto mi micrófono en silencio, pero ya, listo, ya está ahí bien. Bueno, Patricio, mira, como lo comentábamos, bueno, yo estoy convencida de que existe un antes y un después del COVID. Y por lo tanto, considero súper importante evaluar qué procesos dentro de las empresas que veníamos operando seguirán siendo útiles y qué procesos derivados de las necesidades de nuestros clientes internos y externos el día de hoy son innecesarios y que tenemos que hacer a un lado. Tenemos que ser bien objetivos. Estoy segura también que estos 3 meses, que como dices tú, nos agarraron, híjole, desprevenidos a todos y la verdad es que, bueno, no teníamos nada de preparación y es un ejemplo de que, bueno, pues no tenemos nada seguro, ¿verdad? Y tenemos que saber reaccionar rápidamente al cambio. Estoy segura de que también en estos 3 meses y medio ya que llevamos con la pandemia, hemos puesto en marcha ciertos procesos que quizá hasta veníamos posponiendo por diversas circunstancias. Digo, hasta el tema de la resistencia al cambio, ¿no? Les comparto en lo personal que veníamos tratando de organizar la forma en la que hiciéramos horario corrido dentro de Canacintra, que hiciéramos horario corrido por toda la semana y por una u otra razón no lo habíamos logrado. Y tuvo que pasar esto para que lo hiciéramos posible, caray. Entonces, digo, de la misma forma tuvimos que aprender a aprovechar al máximo la tecnología y, bueno, para poder lograr esa cercanía con nuestro equipo de trabajo y que con cada una de las empresas que requieren hoy nuestro apoyo, pudiéramos estar cerca a pesar de no poderlo hacer de manera física, ¿no? Una de las estrategias, bueno, que tuvimos que hacer dentro de estos 3 meses es que han sido 3 meses y medio maratónicos para todos y creo que, bueno,
hemos hecho cambios incluso de una semana a otra. Antes de que empezara el programa, Patricio, comentábamos que hoy la situación de las empresas, la situación de las organizaciones ya es diferente, incluso hace un mes, ¿no? Entonces tenemos que ir asimilando esos cambios. Tuvimos que hacer dentro de esos 3 meses y medio una reestructura forzada en el capital humano de las empresas. Tuvimos que redefinir indicadores, metas y procesos de medición para saber que todo nuestro equipo estuviera remando al mismo puerto, ¿no? Hacia el mismo camino. Y bueno, teníamos que también estar cuidando principalmente el tema de salud de nuestros colaboradores, seguido de la productividad de cada uno de ellos y la rentabilidad de la empresa, porque bueno, no ha sido fácil lograr ese equilibrio entre cuidar la salud de nuestros colaboradores y de sus familias, así como cuidar su estabilidad financiera. Entonces, sí ha sido todo un reto, ¿no? Por lo tanto, bueno, una de las estrategias es ser una institución más flexible en temas de horarios, habiendo probado ya el nivel de responsabilidad y de compromiso de cada uno de nuestros colaboradores. Y bueno, esto sin duda ayudará a uno de los indicadores que llevamos a cabo en las empresas, que es la disminución de la rotación del personal, ¿no? Esta flexibilidad, estoy segura, que bueno, nos generará beneficios como ese sentido de pertenencia, como esa lealtad tan necesaria dentro de las organizaciones y bueno, la lealtad como consecuencia de la confianza que se les otorga, y todo esto se desencadena en un clima laboral mucho más agradable, ¿no? Que también es súper necesario para todos dentro de las organizaciones. Otra de las oportunidades que nos ha dejado esta compleja situación es dejar lo que traemos cada uno de nosotros. Hay quienes se quedaron paralizados, otros sacamos lo creativo que podemos ser, y bueno, esto nos ha llevado a descubrir habilidades y talentos de nuestros colaboradores. Es ahí donde podemos partir de identificar cuáles son sus fortalezas, identificar cuáles son esas habilidades con las que cuentan e impulsarlos a través de la capacitación, ¿no? Entonces, un colaborador motivado, un colaborador que se siente con ese impulso de sus jefes inmediatos, sin duda es un colaborador que le va a pensar 2 veces en buscar un cambio de empresa, ¿no? Entonces, esas son algunas de las estrategias que nosotros sugerimos y que vemos que tenemos que ser más abiertos, más flexibles, habiendo ya probado las habilidades y el nivel de compromiso de cada uno de los colaboradores, Patricio. Perfecto, Mónica, muchas gracias. Daniel, desde tu expertise, ¿qué estrategias de recursos humanos harán más competitivas a las empresas hoy en día? Muchas gracias. Hay un concepto que me gusta mucho, que de hecho lo acuñaron en la milicia estadounidense, que describe fenómenos como el que estamos viviendo ahorita. Ese fenómeno, por sus siglas en inglés, se llama VUCA. Esto describe los fenómenos que son volátiles, que son inciertos, que son complejos y que son ambiguos. Cuando todo esto ocurrió y en marzo empezó a fluir más información acerca de que estas medidas, ojo, eran en serio, que nos teníamos que guardar, que el aislamiento social comenzaba, pues en realidad mucha gente no sabía y seguimos sin saber hasta cuándo, qué tipo de cosas van a pasar, la incertidumbre es brutal.
Y algo que me gustaría decir es que la incertidumbre como fenómeno psicológico es de los más destructivos que hay para una persona. Es decir, tener una persona sin saber qué va a pasar, hacia dónde está parada, etcétera, puede generar niveles de estrés altísimos. Esto, por ejemplo, nosotros desde la psicología lo hemos visto con un aumento terrible en casos, por ejemplo, de depresión, por ejemplo, de ansiedad. Ahora, ¿qué tendría que hacer la organización en cuanto a esto? De entrada, las empresas que vayan a salir bien libradas o mejor libradas son aquellas que tendrán una adaptación más rápida. Son aquellas que de pronto veían el fenómeno de SIR y se apuraron a lo mejor a implementar herramientas tecnológicas que les permitieran dar seguimiento, por ejemplo, a la ejecución de las funciones desde casa. Muchas organizaciones no estaban listas. Supe de organizaciones que me tocó ver de cerca que tenían procesos por temas de seguridad, donde el acceso a los sistemas era única y exclusivamente desde las instalaciones, y con un montón de medidas de seguridad, y de pronto de un día para otro tuvieron que migrar un esquema en casa. Ahora, dentro de este proceso de adaptación, bueno, queda claro que ha sido el trabajar desde casa, han sido nuevas formas de interactuar, por ejemplo, con la videoconferencia. Muchas organizaciones ni siquiera contaban con un mecanismo para hacerlo de esta manera. Pero algo que a mí me gustaría mucho resaltar es que más allá de las cosas que se tengan que implementar hasta desde lo tecnológico para poder hacer efectivo y poder ejecutar las funciones, es bien importante que las organizaciones cuiden un tema de entorno organizacional, que eso también viene justificado por la parte de la norma 35. Es decir, y déjenme decirlo así, de nada serviría tener las mejores opciones tecnológicas para trabajar a distancia si la gente está desgastada, quemada, sin motivación, sin credibilidad, enojada con la organización, sentida. No sé si me explico. Entonces, las organizaciones, uno de los grandes retos que de por sí ya tenían, pero que ahora tienen que ejecutar con mayor habilidad, es la posibilidad de generar más engagement, más compromiso, menos desgaste y a ver cómo le hacemos. Algo que a mí me ha gustado mucho en estas últimas semanas es que se ha profundizado la investigación en torno a qué habilidades se requieren para hacer frente a entornos de este tipo. Y dentro de las capacidades que más están saliendo, claramente es adaptabilidad y flexibilidad, claramente es aprendizaje continuo y escalable. Es decir, una fuerza de trabajo que no pueda o que se tome mucho tiempo en reaccionar frente a las necesidades va a tener problemas. Necesitamos aprender mucho y rápido. Cosas como autogestión, por ejemplo, el no tener que tener al jefe frente a uno o al lado o encima de uno para poder darle seguimiento a las tareas, sino también que la persona se gestione por sí misma, establezca prioridades y tenga la motivación de tomar en cuenta que el home office no son vacaciones. Es decir, es con la misma seriedad y entusiasmo o incluso más que el que se tenía trabajando desde oficina, por ejemplo. Cosas como creatividad, colaboración remota, uso de la tecnología y tener la capacidad de identificar qué elementos tecnológicos podemos incorporar de manera muy práctica y rápida y a bajo costo, por cierto. Y cosas como la inteligencia emocional. ¿Cómo le hacemos para que los colaboradores, pese a un entorno de incertidumbre tan marcado, muchas organizaciones incluso están teniendo problemas financieros bien fuertes? Pero ¿cómo le hacemos que aparte de eso, o más bien a pesar de esa situación, las personas sean capaces de mantener una, pues déjenme llamarlo cordura, una estabilidad, una resiliencia, y que todo esto les permita también salir adelante? Perfecto, Daniel, muchas gracias. Jaime, pues bueno, ya lo que comentaron tanto Mónica como Daniel, la crisis actual ofrece una gran oportunidad de hacer un cambio en la organización, sobre todo en la plantilla laboral. Desde tu perspectiva, ¿qué estrategias en recursos humanos harán más competitivas a las empresas? Mira, más que estrategia, yo lo siento por mis amigos, compañeros de recursos humanos, creo que tienen mucha tarea por hacer. Creo que tienen mucho trabajo, ¿sí? Y es ahí donde tenemos que ser muy enfáticos de cómo lo vamos a llevar a cabo. Me gustaría tocar 2 puntos que creo que son muy importantes. El primero, hay nueva normatividad que cumplir, ¿sí? Tenemos lo que es un protocolo de seguridad sanitaria que antes no existía, que ahora se va a tener que implementar en las empresas. Un ejemplo, ese protocolo te va a dar todo un plan de trabajo de cómo vas a tener que realizar los protocolos a los centros de trabajo, los protocolos cuando se presenten casos de COVID y la actuación frente a ellos, los protocolos de limpieza, nuevas guías, nuevos lineamientos,
Y es mucho trabajo que a quien se lo van a enjaretar, desgraciadamente, ¿a quién va a ser? A recursos humanos, ¿sí? Entonces, recursos humanos tienen que tener esta habilidad no solamente de cumplir con todo su trabajo, sino además empezar, ¿sí?, a cumplir con esta nueva normatividad, que desgraciadamente no es solamente laboral. Les doy un ejemplo, los protocolos ahora de ingreso a los centros de trabajo nos hablan de generar bitácoras de temperatura. Un ejemplo, ¿sí? Al momento que yo estoy tomando la temperatura a mis colaboradores y estoy haciendo un resguardo de esa información, ¿sí?, esa información está clasificada como sensible para la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. ¿Qué problemas me puedo yo meter como empresa al estar resguardando esa información en las bitácoras que nos está exigiendo este nuevo protocolo de seguridad sanitaria? De que tengo que generar mis avisos de privacidad correspondientes con mis colaboradores, diciéndoles que la finalidad del por qué estoy tomando, ¿sí?, esta temperatura a cada uno de ellos, y estos datos clínicos, que si nos ponemos aún más tétricos, estos datos clínicos tienen multas que si no está bien resguardada esa información y ni siquiera tenemos nuestro aviso de privacidad correspondiente para esa información que se resguarda, se te van a hacer efectivas al doble. Entonces, desgraciadamente, para los departamentos de recursos humanos tendrán que empeñarse mucho en cumplir con toda esta normatividad y pedir a la empresa un apoyo especial para poder cumplir con esto. Otro de los puntos que yo veo muy importante que tenemos que tomar en cuenta como recursos humanos es el home office. El home office llegó para quedarse en muchas empresas. Como bien lo dijo Daniel, como bien lo dijo Mónica, muchas de estas empresas se han visto sorprendidos de cómo llevar a cabo este home office, ¿sí? Hay algo bien importante. El trabajo a domicilio ya existe en la Ley Federal de Trabajo, ya está regulado en la Ley Federal de Trabajo, pero tiene ciertos requisitos que ahora que se dio este fenómeno del COVID, sí, obviamente es una situación extraordinaria, pero como te comento, se va a quedar en varias empresas. Debemos observar cómo vamos a cumplir ahora con esa nueva modificación de condiciones de trabajo. ¿Y a qué me refiero con eso? Para el home office, sí, necesitamos los patrones estar inscritos en el registro de patrones de trabajo a domicilio. Tengo que implementar nuevas dinámicas en esta nueva relación de trabajo que se está suscitando. Y eso que conlleva que tenga que cumplir con esa nueva normatividad, de inscribirme en ese registro, de tener mi lista de trabajadores a domicilio, de cumplir con todo ese capítulo que la Ley Federal de Trabajo ya dispone, pero que muchas empresas no tienen conocimiento. Entonces, recursos humanos, ¿qué tenemos que hacer? Estudiar, ponernos a la vanguardia y acercarse a los expertos que te puedan apoyar esos temas, porque a lo mejor son temas muy jurídicos que pueden salir de la esfera del departamento, pero siempre es bueno un apoyo en esta parte para documentar todo lo que tú estás haciendo bien. Bueno, ahora vamos a hacer que parezca bien. No nada más que lo estemos haciendo al aire, sino aterrizarlo en documentos y que el día de mañana esto no se preste a pensar que puede haber un abuso por tanto de la empresa como de trabajadores, ¿sí?, en esta nueva modalidad laboral. Perfecto, Jaime, muchas gracias. Quisiera pasar ahora a otro tema igual de relevante y quiero arrancar con Daniel. Estimado Daniel, el 23 de octubre del año pasado, ¿sí?, entró en vigor la norma 035, que obliga a las empresas a atender los riesgos psicosociales. En pocas palabras, es obligatorio para las empresas generar un clima laboral para toda la organización. Yo quisiera preguntarte, tú como experto en la materia de recursos humanos y en la consultoría, ¿qué oportunidades existen hoy en día en la correcta implementación de esta norma en las empresas? Y ojo también, y esta a lo mejor pregunta también sería más dirigida posteriormente para Jaime, ¿cuál sería el riesgo al no cumplirla? De acuerdo, muchas gracias. Mira, me gustaría comenzar por platicarles una cosa que a mí me tocó ver en una sesión. Estábamos haciendo un curso de sensibilización acerca de la norma y había una persona en particular en el grupo que decía, no, si la norma es bien fácil de cumplir. Es más, yo ya contraté unas personas que vengan a darnos masajitos en el cuello todas las tardes y con eso pues la gente no va a estar estresada.
Lo peor que refleja este ejemplo que les estoy poniendo, que claramente es equivocado, es que transmite el grado de desinformación que ha habido. La norma 35, al menos yo no recuerdo otra de la que se hablara tanto en los medios todos los días. Y sin embargo, mucha de la información que ha fluido ha sido información errónea o malentendida. ¿Por qué estoy diciendo esto? La norma no debería ser entendida como algo que busca prevenir o evitar el estrés diario. Es más, si yo ahorita hiciera una medición, ahorita siendo las 7:21 de la tarde, y yo hiciera otra medición a las 10 de la noche, seguramente los resultados de estrés que tuviéramos todos los que estamos conectados ahorita serían bien distintos. Entonces, ¿cuál es el foco de la norma? El foco de la norma es el estrés laboral, punto número 1. Y punto número 2, el único tipo de estrés que la norma cubre y que habla con suficiencia es el estrés postraumático fruto de acontecimientos traumáticos severos. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque lo primero, la primera oportunidad que tienen las organizaciones respecto a la norma es que tienen que entender el alcance real. Por ejemplo, hay organizaciones que todavía asumen que con aplicar las guías de referencia, es decir, aplicamos un cuestionario rápido, ya terminamos. No es así. El diagnóstico ciertamente es importante, pero es solamente el primer paso para después definir un plan de acción y un programa de prevención, que si mucho me apuran, yo diría que ese programa de prevención es el 80% de todo lo que hay que hacer. Y de eso no se está hablando en los medios. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? La principal oportunidad es informarse, entender cuál es el alcance de la norma, qué obligaciones tenemos. Ojo, la norma aplica a todos los centros de trabajo a nivel nacional, sin importar su tamaño. Puede abarcar desde una panadería, que sin duda tendrá menos obligaciones, pero tiene obligaciones, hasta una empresa con muchos centros de trabajo a nivel nacional. Y con esto lo que quiero decir es que la organización, una vez entendiendo a qué está obligada, es importante que se haga una autoevaluación. Y no me refiero solamente a las guías de referencia, me refiero a saber qué prácticas la distinguen. Es decir, qué prácticas de recursos humanos, de liderazgo, de gestión de los factores de riesgo psicosocial se tienen implementadas. Porque algo que tenemos que tener sobre todo bien claro es que la acreditación de la norma no debe verse como un proyecto de recursos humanos, sino como un proyecto integral muy basado en el liderazgo. De nada sirve hacer una evaluación de la norma si los líderes, por ejemplo, no saben gestionar los factores psicosociales en el día a día. Entonces, estamos hablando más bien de un tema que implica un cambio cultural. Y el ejemplo que yo pondría es, si yo identificara en mi organización un líder, el que sea, que estuviera maltratando o teniendo violencia laboral con otro, pensemos en un colaborador, ¿qué tiene que pasar? Y lo más triste del asunto es que en muchas organizaciones hoy día no pasa nada. Entonces, tenemos una persona que puede estar sufriendo violencia laboral, no pasa nada aunque las personas involucradas se interesen, y le dicen a la persona que le está sufriendo, le dicen, oye, no te lo tomes personal. Este líder es así. ¿Qué creen que nos dice la norma? Sí, tómatelo personal, en el sentido que son conductas que la organización tiene que identificar y corregir. Y los temas de la norma, las obligaciones al final del día, se tienen que constituir en prácticas que se vivan en el día a día. Entonces, el principal reto que yo veo es lograr un cambio cultural en todos los líderes, en todas las personas de la organización, para que más allá de la acreditación de la norma per se, que eso implicaría riesgos también, la cultura se vuelva más preventiva, más enfocada a la creación de un entorno positivo, sí a la reducción un poco del desgaste, pero sobre todo, más allá del desgaste, que las prácticas sean positivas y que fomenten la retención del talento, un alto desempeño y en realidad una transformación del liderazgo. Gracias, Daniel. Jaime, al tratarse de una legislación obligatoria, su incumplimiento puede acarrear algún tipo de sanciones, ¿sí? Pero quisiéramos ver tu óptica previamente de las oportunidades y posteriormente qué pasaría al no cumplirlas como empresa esta norma. Sí, gracias, Patricio. Mira, primero yo creo que es bien importante que todos sepamos que es una norma oficial mexicana. Parece que a raíz de la NOM 035 todo el mundo se hizo experto en normas oficiales mexicanas, están dando cursos, están vendiendo todas estas implementación, varios espacios consultores, pero no tenemos ni idea que es una norma oficial mexicana. Bueno, le da vida a una norma oficial mexicana, una ley que se llama Ley Federal sobre Metrología y Normalización. Sí, creo que es muy importante porque en todo lo que se ve en esa ley hay
hay una partecita que habla, ¿sabes qué? Existen normas oficiales mexicanas que van a establecer las condiciones de seguridad, salud e higiene para las empresas, ¿sí? Entonces ya partimos que viene de una ley, ¿sí? Porque luego no tenemos ni idea que es una norma oficial mexicana. Esa ley sobre metrología y normalización nos habla también, que quiero que les quede ahorita muy claro este punto, de unidades de verificación, ¿sí? Ahorita lo voy a retomar más adelante, pero quédense que la Ley Federal sobre Metrología y Normalización nos habla de la norma oficial mexicana, qué es y cuál es su finalidad, y nos habla de esta unidad de verificación. Si lo vamos aterrizando ya la NOM 035, los factores de riesgo psicosocial no es algo nuevo. La Organización Internacional del Trabajo existe desde 1984 la definición de riesgo psicosocial en el trabajo, ¿sí? Que nosotros, México, 30 años después, hayamos aceptado la sugerencia de legislar sobre ese aspecto es otro rollo, ¿sí? Pero no es algo nuevo. También el proyecto está desde el 2016, se aprueba en el 2017 para que salga su publicación en el 2018, ¿sí? Si se fijan, hasta saltamos de sexenio. Estamos hablando que esto está desde Enrique Peña Nieto y se materializa en el sexenio ahora de López Obrador, ¿sí? Porque luego tienen ciertos tintes políticos que creo que es bueno aclarar aquí a todo nuestro foro, de que no, esos tintes políticos hay que dejarlos a lo mejor por un ladito, ¿sí? Entonces, ¿sí? Nos dicen, ¿sabes qué? Entra en vigor muchas cuestiones en un año y otras entran en vigor hasta en 2 años. Que sembraron un pánico. Yo creo que los medios, consultores, muchas personas oportunistas vieron la oportunidad de sembrar un pánico a las empresas y como bien lo dijo Daniel, es la norma oficial mexicana que más ha dado de qué hablar, yo creo, en los últimos tiempos, donde todo el mundo está loco, donde no vaya a ser, si tengo un trabajador estresado, ya me multaron, ya me cerraron. Hay que tranquilizarlos. Yo no concibo cómo las empresas le dan prioridad a implementar la NOM 035 si ni siquiera tienen en su marco jurídico laboral en la empresa, ni siquiera tienen su comisión de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Que, ojo, la misma norma oficial, ¿sí? Hay un apartado número 3 que dice referencias, dicen, para entrar a aplicar esto, tenemos como referencia esta norma, y todas hablan de ¿qué? Seguridad y salud en el trabajo. Entonces no entiendo cómo las empresas, con el miedo que les sembraron, quieren empezar a construir una casa si no tienen los cimientos. Sí, creo que ha sido algo que no ha sido muy inteligente por parte de muchas empresas, de empezar a generar de que rápido, no, pues ya vi en internet, ya vi en Facebook, ya vi en todas mis redes sociales que todo el mundo se dedica a implementar la NOM 035, vengan, por favor, implementenla. Tranquilos, no vamos a hacerlo de esa manera. Primero empezamos por la A, primero empezamos con un reglamento interior de trabajo, primero empezamos con nuestra comisión de seguridad y salud, luego hacemos nuestros recorridos de verificación y cuando ya tengamos todo esto, ahora sí, ¿saben qué? Vamos a implementar los factores de riesgo psicosocial, la identificación, prevención y análisis. Hasta que ya tengamos todos los cimientos, creo que ahora sí es momento de hacerlo. Recuerdan que les dije la unidad de verificación hace 2 minutitos respecto que habla la Ley Federal de Metrología y Normalización. Esta unidad de verificación es la única que puede darte ese visto bueno, ¿sí? Entonces, yo invito a las empresas que no caigan en esa charlatanería que se ha generado, sobre todo aquí en el Bajío, sobre que ciertas consultorías les van a implementar legalmente hablando de la NOM 035 si ni siquiera son unidades de verificación. Creo que eso es algo muy importante, es un muy buen consejo para las empresas que no se dejen llevar, ¿sí? Por toda esta nueva ola de mercadotecnia que zapateros, doctores, psicólogos, abogados, ahora todo el mundo implementamos la NOM 035. Gracias, Jaime. Mónica, un buen clima laboral ayuda a reducir los índices de rotación y aumentar el compromiso laboral, que se traduce obviamente en mayor productividad para la empresa. Desde tu perspectiva y ahora sí tu experiencia, ¿cuáles serían las oportunidades que hoy existen en la implementación de esta norma que estamos platicando? Bueno, Patricio, siempre he pensado que es mejor hacer las cosas por convicción que por obligación. Ya Jaime ahondó en el tema legal y la verdad es que lo hace muy completo, lo hace súper bien. No es la parte en la que yo me enfoco en la parte de las consecuencias organizacionales.
y es súper importante conocer cuáles son las consecuencias legales, como lo comentaba también Jaime, ¿no? Entonces, sí es súper importante ver esa parte, conocer cuáles son los beneficios para hacerlo por convicción y no porque una autoridad está atrás de ti, ¿sí? Conocer que los beneficios de contar con una empresa que lleve a cabo acciones que motiven a su personal, como el reconocimiento de sus logros, por ejemplo, como la flexibilidad de horarios, la oportunidad de crecimiento, también la parte de, es muy importante, brindar espacios cómodos de trabajo, buscar esa integración entre el trabajo, familia, buscar incluso la oportunidad de que hay quienes quieren seguir estudiando y hay empresas que están muy herméticas en ese tipo de temas, ¿no? Entonces, sin duda, darles este tipo de flexibilidad y de oportunidades se verá reflejado en una rotación de personal. Y bueno, sabemos, les voy a mencionar un estudio de GNA Partners, que es una compañía especialista en servicios de recursos humanos, hablaba de cuáles son los costos de rotación promedio por cada tipo de colaborador. Por ejemplo, un colaborador nuevo, el costo de su rotación es del 30 al 50% del salario anual de este empleado. Por ejemplo, un administrativo de las empresas le cuesta a la empresa del 50 al 80% de su salario el que haya rotación. Por ejemplo, un profesional del 75 al 125 por ciento del salario anual, ¿no? Un supervisor del 100 al 150, un especialista igual del 100 al 150 del salario anual del empleado, ¿no? Entonces, sin duda, son gastos que afectan a la productividad de la empresa y por ende al crecimiento de la misma. Otra oportunidad que tenemos en este tema es una correcta selección del personal. Es sumamente importante asegurarnos no solamente que cuenta con el perfil adecuado, sino que esté alineado al esquema organizacional. Digo, desde mi punto de vista, es importante identificar qué tanta similitud o qué tanta discrepancia existe en los valores, en los objetivos y en los planes de desarrollo del personal versus igual los valores, objetivos y planes de la empresa, ¿sí? Porque si no están alineados, ahí es donde es muy fácil que surja un choque, ¿no? Y bueno, vienen las bajas, vienen los desacuerdos, y entonces viene ya la parte legal que no es cómoda para ninguna de ambas partes. Entonces, el hacer una selección adecuada, el buscar una alineación, siempre he dicho también, Patricio, que no todo es para todos. Habrá una empresa que cada quien habla como le fue en la feria, ¿no? Habrá quienes digan, híjole, yo en esta empresa estoy motivadísima. Y hay quien diga, pues, ¿de dónde saliste? ¿Cómo crees? Pues yo de ahí no salí motivada, ¿no? Entonces, es muy importante la alineación. Muchas gracias, Moni. Daniel, vamos con otro de los temas que tenemos. Salario emocional. Cada vez más los trabajadores buscan otro tipo de retribuciones que vayan más allá de lo económico. Beneficios cuyos principal acción sea satisfacer las necesidades profesionales, pero también las personales y sobre todo también que tenga que ver con su familia. En tu expertise, ¿qué papel juega el salario emocional en la salud y calidad del capital humano? Me parece que de entrada es muy importante, pero no deberíamos ver el salario emocional con el concepto clásico de decir,
Implementa horarios flexibles, da home office, da oportunidades de desarrollo y ya. No sé si me explico. Implementar home office ahorita todo el mundo lo tuvo que hacer a la buena o a la mala, pero eso no basta, es hacia donde yo quiero llegar. Desafortunadamente hay muchas empresas que este fenómeno no se ha entendido de manera correcta. Y yo quisiera ilustrar con algo que estoy seguro que a todos nos ha pasado. Nos encontramos a un amigo, una amiga, y nos dice, oye, ¿te acuerdas de Pedrito? ¿Te acuerdas de Liliana? Ah, ¿qué ha sido de ella? Fíjate que entró a trabajar a esta empresa. Y en ese momento nosotros nos quedamos pensativos, arrugamos la cara y decimos, ching, no saben la que se metió. ¿Qué estoy tratando de ilustrar? Además es un fenómeno bien común. Hay muchas organizaciones que pueden tener, pues a lo mejor prestaciones más o menos adecuadas, que a lo mejor pueden tener ciertos permisos, cierto grado de flexibilidad que pudiera parecer muy bien. Y que muchas veces por medio del marketing nos hacen creer que son organizaciones extraordinarias para trabajar, pero la realidad es otra. ¿Y a dónde quiero yo llegar? Que el tema del salario emocional ciertamente es muy importante, pero lo más importante para que incida en la salud y en la calidad de la gente es que todo esté alineadito. Entonces, una de las cosas que yo considero que es importante es, más allá de pensar solamente en estas acciones de flexibilidad que parecieran deseables, y que pueden serlo, pues, pero no solamente eso, sino no descuidar los básicos. ¿Cuáles son los básicos que una organización tiene que hacer? Y hay muchas teorías al respecto. Por ejemplo, hay una teoría muy conocida que dice que una organización debe tener prácticas motivacionales. Una de ellas, el que la persona se pueda desarrollar y pueda aprender cosas. Pero además de eso, también nos habla de prácticas que sí o sí se tienen que gestar en la organización y que es lo mínimo que un trabajador espera. Les pongo un ejemplo. Un trabajador, a cambio de su esfuerzo durante cierto periodo, pues espera pues un cheque, un pago. Y eso es lo mínimo que espera. Es decir, si eso mínimo no se cumple, esa persona no va a dudar en irse o no va a dudar en irse a la competencia por 5 pesos más. Y las prácticas que tienen que ver con la motivación, con el salario emocional, son las que hacen la diferencia, ojo, una vez que las otras están cubiertas, hacen la diferencia en temas como, por ejemplo, retención. Entonces ahí sí se vuelven muy importantes. Yo tengo 2 personas y a lo mejor 2 personas son talentosas o una a lo mejor no tanto. Es a partir de esas prácticas como van a tomar la decisión de quedarse o no. Lo más triste del escenario sería que con nosotros en nuestra organización se quedara la gente que no le queda de otra. O la gente que a lo mejor tiene que aceptar ciertas cosas, ciertas prácticas, porque a lo mejor se percibe como menos preparada, menos competente, etc. Entonces la organización tiene que cuidar que este salario emocional esté también implementado junto con los básicos de gestión de gente, de tal suerte que incida de manera directa en la atracción de la gente. Las mejores personas van a buscar mejores organizaciones, es principio básico. Pero no solamente en la atracción, sino en la retención, y además suelen motivar un mejor desempeño y suelen motivar también mayor satisfacción. Entonces es así como estos elementos se relacionan entre sí, y algo que tendríamos que cuidar siempre en las mediciones son 2 conceptos que mencioné hace ratito: burnout o desgaste profesional, engagement o compromiso, y sobre todo desempeño. Si estas prácticas están implementadas de manera correcta, están cuidadas y están medidas y se soportan con un liderazgo y una cultura favorable, esto se va a traducir además en productividad, se va a traducir en logro de objetivos, se va a traducir en dinero. Entonces es una buena idea para las organizaciones el cuidar que las prácticas sean apropiadas para fomentar también, más allá del bienestar, que sin duda es importantísimo, para fomentar también un desempeño positivo y una mejor reputación organizacional. Gracias, Daniel. Mónica, salario emocional, salud y calidad en el capital humano. Yo creo, Patricio, que sí es un punto muy importante en la toma de decisiones de una persona de quedarse o no en una organización. Sin embargo, vuelvo a repetir, y mi respuesta está alineada con la anterior, tiene que ser de manera natural, Patricio, tiene que ser por convicción y tiene que ser, desde mi punto de vista, como parte de la forma de trabajar o la parte de los objetivos de la empresa. ¿Qué pasa si no se hace de esa forma?
si no se hace de esa forma, se ve de una forma forzada, se ve de una forma en la que el colaborador ni siquiera se lo cree que le están dando permiso o flexibilidad en algún tema. Entonces, creo que es importante la alineación de los objetivos organizacionales, como lo comenté anteriormente, ¿no? Me atreví a hacer una pequeña encuesta de 4 preguntas a una muestra también muy pequeña de mis compañeros de trabajo, donde les preguntaba qué es lo que les gusta de trabajar en nuestra organización, ¿sí? Y la mayoría coincidía en el tema de que existe una oportunidad de crecimiento, que existe oportunidad de desarrollo profesional, que existe, por ejemplo, permisos laborales, capacitación continua, un tema de que ellos, los que contestaron, no lo estoy diciendo yo porque, bueno, pues aquí también me toca ser juez y parte, ¿no? Pero qué están buscando y qué sienten que están obteniendo: un buen ambiente de trabajo, una confianza y una libertad en toma de decisiones, ¿sí? Comentaban también que el tema de flexibilidad y apertura para recibir nuevas ideas y que haya esa filosofía de que todo se puede mejorar. Pero ahí es donde vuelvo a mi repetitiva frase de la alineación. ¿Qué pasa si el personal es sumamente proactivo, sumamente creativo y propositivo, y se topan con un liderazgo cerrado, casado con sus ideas de hace 30 años, un liderazgo donde no es su estilo o no es su propósito tener gente que sugiera, sino gente que obedezca. Entonces, es ahí donde para mí como colaborador es importante buscar una empresa que cubra mis expectativas en cuanto a mis objetivos. Y para mí, líder de empresa, es buscar también colaboradores que estén alineados y que tengan el mismo concepto de la importancia y de la, bueno, el mismo concepto y valores que tiene la organización, ¿no? Gracias, Moni. Jaime, los empleados siempre agradecen que las empresas faciliten su vida personal y eso les motiva para trabajar más y con muchas más ganas. Desde tu opinión, Jaime, ¿qué papel juega o cómo juega el salario emocional dentro de las empresas para el fortalecimiento del capital humano? Okay. Disculparán mi perspectiva tan legalista, tan jurídica en el tema, pero ¿qué tengo que hacer yo? Por ejemplo, todo lo que dice Daniel, todo lo que dice Mónica, somos ese puente, ¿sí? Para que todo lo que vayan a lograr en lo personal con los colaboradores, ¿sí? ¿Cómo tenemos ese sustento, ¿sí? Para empezar, salario emocional, ¿cómo lo traduzco yo en Ley Federal de Trabajo? Son condiciones de trabajo, ¿sí? Las condiciones de trabajo me habla y es lo más cercano que puedo encontrar yo a este concepto doctrinal de salario emocional. No sé si me doy a entender, ¿sí? Entonces, yo tengo que sentar base de que, a ver, ¿qué tenemos nosotros en la normatividad? Llámese ley federal, normas oficiales, etcétera, etcétera, ¿sí? Bueno, lo que nos disponen la Ley Federal de Trabajo y otras normas, ¿sí? Muy importante, hay que identificar que son los mínimos requeridos, ¿sí? No quiere decir que eso es lo que tenemos que cumplir nada más y no se vale dar más, ¿sí? Es el error que yo creo, o nos aprovechamos a lo mejor a veces como empresarios de esa parte, de que si la Ley Federal de Trabajo me dice da 15 días de aguinaldo, doy 15 días y ¿por qué no doy 30? ¿Sí? La ley no me lo prohíbe. ¿Sí? Si yo doy una prima, si la ley me obliga a dar un 25% de prima vacacional, ¿por qué no dar un 50% de prima vacacional? Entonces yo creo que esa parte es el trabajo que tiene precisamente este departamento de recursos humanos, que es la voz de los trabajadores con el patrón y es quien baja también esa información con los colaboradores, ¿sí? Ese trabajo tan importante de cómo llevamos a cabo
este salario emocional ya jurídicamente hablando, ¿sí? Existen diversos instrumentos, de hecho, precisamente es de lo que se ejecutan más los contratos colectivos cuando negociamos con sindicatos, etcétera, que es lo que más se llega a negociar: condiciones de trabajo, ¿sí? Es lo que se llega a plasmar en un contrato colectivo, y por eso son prestaciones extralegales, que así le llamamos, que al final de cuentas hacen un vínculo más fuerte con las empresas. El colaborador se queda más contento con una empresa que le da 30 días de aguinaldo a lo que les dan 15, ¿sí? O las otras cuestiones que mencionan que lo pueden plasmar en salario emocional. Es importante que la empresa y el departamento sepan que sí puede llevar a cabo ese sustento. Por ejemplo, decía Daniel, de que, oye, si tengo un trabajador que se desempeña muy bien, hace esto, hace lo otro, etcétera, creo que no basta en decirle qué bonito tu trabajo, sino si el día de mañana yo lo sustento eso con una competencia laboral ante la Secretaría del Trabajo, ¿sí? Y es un plus que le estás dando a tu colaborador, ¿sí? Dice, yo soy montacarguista y ahora tengo un documento que dice que soy experto en utilizar el montacargas. Bueno, creo que ahí hicimos ese puente entre lo que dice Daniel y Mónica con lo jurídico, ¿sí? Entiendo perfectamente todo por convicción. Es excelente esa parte. Ahora nuestra chamba, y es nuestro trabajo en equipo, ¿sí? Decir, bueno, esto ahora, ¿cómo lo llevo para acá? ¿Sí? Para poderlo plasmar en mis documentos, y que el día de mañana, si es obligación, perdón, Mónica, que nos llegue a la Secretaría del Trabajo, ¿dónde están tus competencias laborales? Es decir, mira, sí cumplo, aquí están, no nada más me quedé en la consultoría que me llegaron a hacer, sino aparte ya lo estoy documentando, y no más por ese acto ya no voy a ser sujeto a una multa. Pero esa no es la finalidad, como dice Mónica. Eso es un efecto secundario, que no te vayan a multar. Lo importante es lo que conseguiste con tu colaborador al haberle entregado esa competencia laboral que tu empresa te encargaste de hacerlo. Entonces, más que nada, ahí vamos haciendo esas conexiones, vamos siendo los abogados, somos ese puente entre toda esta parte ideal de la relación de trabajo, las relaciones laborales. Vamos siendo ese puente en cómo vamos sustentando todo lo que van haciendo los que son expertos en el tema. Nosotros nos encargamos de ¿qué? Pues de que eso esté documentado para que el día de mañana tengamos un beneficio. Perfecto, Jaime, muchas gracias. Antes de pasar al tema de conclusiones y recomendaciones, quisiera invitar al foro a quien tuviese alguna pregunta para nuestros panelistas, que con toda confianza la pudiera mandar vía el chat aquí de la aplicación Zoom, y también a las personas que nos están viendo por Facebook Live, pues que nos hagan las preguntas ahí, y con mucho gusto nosotros las vamos a socializar con nuestros ponentes, ¿sale? Entonces, quisiera darle la palabra a Mónica Alonso para cerrar ya con conclusiones y recomendaciones. Muchas gracias, Patricio. Por aquí me gustaría mencionar que una de las conclusiones y una recomendación importante es estar enterados y conocer tanto el marco legal que comentó Jaime, como las consecuencias organizacionales, como los beneficios que tiene nuestra empresa. ¿Por qué? Porque no están peleados, van de la mano. Incluso si trabajamos de manera preventiva, vamos a tardar a lo mejor un poco más en llegar a la parte jurídica y legal, que tarde o temprano estaremos ahí, ¿no? Entonces, hay a quienes no nos gustan mucho esos temas, pero va a decir Jaime que entonces si nosotros no tenemos desorganización y no hacemos malas cosas dentro de las empresas, entonces, ¿en qué momento nos vamos a topar en la parte legal? Y estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Ese es un punto. El otro punto es tener bien claros cuáles son los objetivos de nuestras empresas, de nuestras organizaciones, cómo podemos alinearlos con los objetivos de nuestro personal. Bien claro qué es lo que busca nuestro personal, porque ese es un punto bien importante. Los tiempos van cambiando y las necesidades de la gente también se va actualizando. Hace un tiempo nosotros teníamos un grupo de trabajo en donde el 60% era generación X y el 40% millennials. Hoy
Hoy está al revés. Entonces, hoy la necesidad es diferente. Anteriormente, uno de los salarios emocionales que era importante para nuestro equipo era la parte de que las mamás jamás faltaran a los festivales del 10 de mayo, por ejemplo, de los niños, ¿no? Pero ¿con qué tenía que ver esto? Tenía que ver con un compromiso en la productividad y en el cumplimiento de metas del personal, ¿sí? Hoy los gustos y las necesidades de la generación que integra la empresa, digo, estoy poniendo el ejemplo de una organización, pero es importante identificar qué buscan los colaboradores de cada una de las empresas. Hoy, si yo les digo que ese es un salario emocional, van a decir, o sea, para mí no es importante, la mayoría no tiene hijos, ¿sí? Entonces, hoy, ¿qué es importante para ellos? Que los puedas dejar estudiar, que les des poder de decisión, que les des cierta jerarquía, a pesar de que incluso todavía están estudiando. Pero, ¿qué hace que tú como líder o como cabeza de empresa puedas lograr eso? El nivel de responsabilidad que ves en cada uno de ellos, ¿sí? Entonces, digo, y yo siempre se los digo, yo estoy de ambos lados, yo soy colaboradora y a la vez estoy a la cabeza. Entonces, es bien importante que estemos en armonía y que nos veamos como un solo equipo. No es ese contra, ¿no? De que es, ay, el trabajador contra el patrón. Es al contrario, ¿cómo hacemos que nuestras habilidades y nuestros talentos sumen y que se vean reflejados en la organización? Esas serían mis conclusiones, Patricia. Muchas gracias, Moni. Jaime, conclusiones y recomendaciones. Primero, yo creo que quede bien claro, no fue para asustar a todos los departamentos de recursos humanos. Sí, no es para asustarse, yo creo que es una motivación más. Si tenemos esta perspectiva bien importante de que a partir del 2011, sí, que se reformó la Constitución, etcétera, existe un principio universal de los derechos humanos que es la progresividad, ¿sí? Vamos en constante evolución. Como dijimos, la NOM 035 nos habla de factores psicosociales, ¿sí? Pues les digo, ¿saben qué? Ya pasó de moda, ya está la 36 de ergonomía, sorry, ya van a tener que estudiar un poquito más, ¿no? O sea, por eso les digo, no es algo que nos deba de asustar, más bien debemos de ocuparnos, porque yo veo que en las diferentes implementaciones de la NOM 35, yo creo que como empresas se quedan sorprendidos de que dicen, ah, caray, creo que estoy exigiendo más a un puesto de lo como yo lo tenía visualizado. Ah, caray, me estoy dando cuenta que los recursos que yo destinaba para una tarea X de la empresa creo que no estaba dando lo suficiente. Ah, caray, creo que mis exigencias para el puesto que yo venía pensando no viene de acuerdo a lo que veníamos desempeñando. Entonces, la implementación de estas normas son para sumar, no hay que verlo como un miedo, es como el cinturón de seguridad. Están diciendo, te va a servir, úsalo, ¿sí? No te lo pongas porque te van a multar, ¿sí? Úsalo porque te va a servir, ¿sí? Eso yo creo que es súper importante que les quede claro, no nada más a recursos humanos, sino a la empresa, porque la empresa hoy en día yo veo que ¿por qué están cumpliendo por miedo? Y la finalidad no es ese miedo. Si bien sabemos que el incumplimiento puede traer el día de mañana que exista una inspección de trabajo y que se nos multe de 255,000 UMAS, etcétera, digo, esa no sea la motivación de las empresas para implementar la norma oficial número 35. Es una oportunidad enorme que tenemos todos de trabajar en conjunto, ¿sí? Y llevar esto a ese plano, porque les digo, estamos en progresividad. Todos estos derechos humanos, si los acotamos a los derechos laborales, cada vez van a ir progresando más, y debemos de ir cumpliéndolo poco a poquito, ¿sí? Como recomendación, digamos ya de manera más específica, empresas, yo los invito a que le den la misma importancia que a veces le damos a aspectos contables, a aspectos de mercadotecnia, a aspectos comerciales, ¿sí?
denle la misma importancia, porque a veces es ese el desequilibrio que nos encontramos. Denle importancia al cumplimiento de estas normas, ¿sí? De manera conjunta, de manera integral, ¿sí? Como les dije, no podemos construir nosotros casas si no tenemos los cimientos. Eso es súper importante que nos debe de quedar claro a las empresas, ¿sí? Que no vamos a poder correr si primero no empezamos a caminar, ¿sí? Entonces, tener el marco jurídico laboral tradicional ya no nos sirve. De que, ay, ya nomás tengo contratos y tengo recibos de nómina por si me demandan el día de mañana un colaborador. No, ¿sí? Ahora tenemos que cumplir con mucha más normatividad, normas oficiales, Ley Federal del Trabajo, Ley de Protección de Datos Personales, Ley del ISR, que es donde se legisló el timbrado de las nóminas, etcétera, ¿sí? Ya tenemos mucha normatividad, ¿sí? Que tenemos que aterrizar, y si no la llevamos de manera adecuada, ¿sí? Vamos a tener consecuencias legales que no van a ser de beneficio para la empresa. Muchas gracias, Jaime. Daniel, te toca cerrar recomendaciones y conclusiones. Por supuesto. Me ha gustado mucho todo el énfasis que se ha hecho sobre el concepto de alineación estratégica. Esto es fundamental. Estamos hablando no solamente de las obligaciones que tenemos, sino estamos hablando de cómo crear una cultura que favorezca la salud, que favorezca la seguridad, pero que también tengamos gente cada vez mejor en términos de satisfacción, en términos de desempeño, etcétera. Pero hay una frase que a mí me gustaría resaltar mucho, y por eso la alineación estratégica es tan importante. Hay una frase que dice que la cultura se come a la estrategia en el desayuno. ¿Qué quiero decir con esto? De nada serviría tener una planeación estratégica tremenda y padrísima y muy bien definida si nuestra cultura no permite que se ejecute. En este sentido, siempre tenemos que recordar que la cultura se permea de arriba hacia abajo, no hay de otra. Y por otro lado, esta cultura, en mi opinión, y una de mis conclusiones es que debe ser por diseño. Es decir, la organización tiene que definir cómo quiere estar. No a dónde llegó por casualidad, no por azar. No por decir, bueno, contraté este tipo de líderes y entonces ellos están haciendo A, B, C y D, implementaron estas prácticas y yo, líder, yo, director general, yo, dueño, lo que sea, yo no soy responsable de lo que pasó. Es al revés. Con esto quiero enfatizar mucho que en muchas organizaciones hay una incongruencia brutal entre lo que se dice y lo que se hace. Desde el famosísimo que en los pósters en la pared ponemos que somos una organización que nos preocupa el trabajo en equipo, el respeto al otro, el cliente, los colaboradores. Y muchas veces en el día con día, los ejemplos que vemos, pues dicen totalmente lo contrario. Con esto donde yo me quisiera enfatizar es que las organizaciones es muy importante que se autoexaminen, y con un concepto de lo que algunos autores llaman filosofía práctica. ¿Qué quiere decir esto? No lo que yo digo, sino lo que se ve en el día a día. Y aquí me gusta mucho resaltar que lo que hacen los líderes y las prácticas que se viven en el día a día gritan mucho más fuerte que el texto que peguemos a lo largo de las instalaciones. Entonces, en este sentido, me parece que también es muy importante que las organizaciones reflexionen acerca de esto, detectar qué cosas ya tienen, padrísimo, pero no solamente cuáles tenemos, sino cuáles tenemos que mejorar. Y hay algunos elementos de tipo cualitativo que vale la pena reforzar. Yo siempre pongo el ejemplo de la evaluación del desempeño. ¿Es necesaria? Sí. ¿Es importante? Sí. Se menciona en el programa de prevención de la norma. Y sin embargo, en muchas organizaciones mexicanas, más bien son pocas las que tienen una evaluación de desempeño que está definida, que permite distinguir el alto desempeño del bajo, que no haya sesgos, que sea objetiva, que esté estandarizada, etc. Y en ese sentido, una recomendación en función de que también la norma 35 no es la única, que los planes de acción busquen ser integrales, es decir, que contemplen acciones correctivas, preventivas. Ahorita se mencionó la parte de ergonomía, hemos hablado del tema de seguridad, pensando en que la organización, siendo una y solamente una, y que tiene un grupo de gente a la cual tiene que atender, que lo haga de manera integral. Y mi recomendación es preguntarnos, evaluarnos cuál es el entorno que en la práctica estamos generando. ¿Cuál es ese entorno? ¿Favorece el alto desempeño? Porque sería bien contradictorio esperar un alto desempeño de la gente cuando las condiciones de trabajo son negativas. Eso sería mi conclusión. Muchas gracias, estimado Daniel. Y bueno, si ustedes lo ven a bien, vamos a pasar. Ya tenemos varias preguntas aquí de la gente del foro. Bueno, pues primero Leticia les manda saludos a los 4 desde Cancún.
Y Isaí Arredondo, esta pregunta se la quiere dar a Jaime Torres. Dice, por favor, si me pudieran ayudar en el ejemplo que daba el licenciado Jaime César en cómo certificar al personal en competencias laborales que comentaba. Ok, Isaí, ¿me dices qué se llamaba? Es correcto, Isis, perdón. Isis. Mira, Isis, existe lo que es la comisión, ¿sí? De productividad, capacitación y adiestramiento, que es la encargada, digamos que es el pilar para el día de mañana poder generar lo que son las listas de competencias laborales y más en específico las competencias laborales, el documento que se les da a los colaboradores. Para eso necesitamos tener o ya sea un capacitador externo, que la propia Secretaría tiene la lista de capacitadores externos que te pueden proporcionar, o ya sea un capacitador interno, alguien con cierta expertise en el trabajo, que cuente con documentos que acrediten su conocimiento. Con ellos se pueden generar esos planes y programas de capacitación. Si tienes tiempo de googlear qué son los DC1, DC2, DC3, DC4, DC5, ¿sí? Te va a ayudar mucho para que veas cómo es el procedimiento una vez que ya tengas esa capacitación por parte de la gente, cómo es el procedimiento ante la Secretaría del Trabajo. Acuérdense que esto es federal, esto se hace en Secretaría del Trabajo y Previsión Social federal. Si van a la Secretaría del Trabajo local, si aquí del estado de Guanajuato, no nos van a ayudar en esos temas. Eso se encarga la Secretaría del Trabajo federal, para que no tengan a lo mejor esos errores de a dónde ir, a qué oficina ir, ¿sí? Es un proceso que tienes que tener paciencia, sí, debes de tener paciencia, pero ya que están familiarizados, muchas empresas tienen esa parte en recursos humanos que se encargan de eso, lo pueden generar sin ningún problema. Gracias, Jaime. Tenemos también una pregunta de Héctor, que creo que le vendría bien a Daniel, salvo que alguien quisiera complementar la respuesta. Héctor Huitrón nos comenta, ¿hay alguna recomendación de alguna herramienta tecnológica que nos ayude a medir el desempeño, satisfacción y desarrollo de nuestros trabajadores? Muy bien, muchas gracias. He de reconocer primero que mi opinión va a estar un poco sesgada, porque en la firma donde trabajo de entrada desarrollamos una que se llama Core y con mucho gusto les podríamos dar información. Habiendo hecho este pequeño comercial, yo lo que quisiera decir es que de entrada hay muchas herramientas en el mercado que responden a distintas necesidades. No es lo mismo una organización pequeña que quiera hacer una evaluación de desempeño con un grupo empresarial que tenga miles y miles de colaboradores. Pues mi mejor recomendación sería, primero, ubicar cuál es el objetivo que queremos lograr, cuáles son las necesidades, y a partir de eso hacer un scouting. Insisto, hay muchas herramientas en el mercado. Algo que me gustaría también comentar aquí en este punto es que si pensamos en las evaluaciones planteadas y que se vuelven necesarias por el programa de prevención de la norma, por ejemplo, vale mucho la pena contemplar que la norma está diseñada para que cualquier organización de cualquier tamaño, con o sin recursos, lo pueda hacer, incluso a manita. Con esto lo que les quiero decir es que no se valdría una recomendación en el orden de si lo quieres hacer y hacerlo bien, tiene que ser conmigo. No sé si me explico. Independientemente que yo esté a sus órdenes. Muchas gracias, Daniel. No sé si la que sigue la quisiera contestar Mónica Alonso o de igual manera la leo y ya ustedes me indican. Pues Norma. A mí me gustaría, complementar lo que comentó Daniel sobre las estrategias para medir al personal. Digo muy rápido. Yo estoy de acuerdo con lo que comenta Daniel. Primero hay que saber qué es lo que queremos para identificar qué herramienta te puede servir. Nosotros hemos implementado algunas como Lean Management, en donde se establecen los KPIs en particular de cada una de las empresas, ¿sí? Y con base en eso, tú vas armando hasta tus tableros, tú vas armando, Daniel lo decía, hasta a mano. O sea, tú hasta en Excel puedes ir haciendo cuáles son tus metas, tus indicadores e irlos midiendo incluso cada semana o hasta diario, ¿no? Por ejemplo, nosotros en nuestro equipo actualmente lo estamos haciendo con mediciones diarias. ¿Por qué? Porque hoy todo cambió y hoy los indicadores tienen que ir mucho más rápidos, ¿no? Tienen que irse moviendo más rápido. Entonces, estoy de acuerdo que no hay una
que sea mágica. Lo ideal es ir haciendo como un trabajo a la medida, ¿no? Nada más como complemento, Patricio. Muchas gracias, Moni. Norma nos pregunta, ¿se puede considerar como salario emocional y su evidencia el tener políticas de previsiones sociales como días con goce de sueldo por fallecimiento del familiar en primer grado, más un apoyo económico, como por ejemplo? No sé a quién le gustaría, si Daniel, Jaime o Mónica, ¿a quién le gustaría responder ahí a Norma? Adelante, Daniel. Yo creo que sí forma parte del concepto. Aquí lo que quisiera ilustrar es qué pasa cuando no se tiene esto. Es decir, imagínense un colaborador de la organización que desafortunadamente un familiar muere o se enferma con gravedad y la organización no dispone ni de políticas ni de la costumbre siquiera de poder generar cierta flexibilidad en torno a eso. Esos son los momentos de verdad, retomando un poco este término del marketing, esos son los momentos de verdad donde la gente se da cuenta si se preocupan por ella o no. No sé si me explico. A mí me tocó ver un caso muy fuerte en una organización y yo estaba presente porque desafortunadamente en ese momento había una junta donde le informan a una de las personas que estaban en la reunión que su papá acaba de fallecer porque estaba en el hospital desde algunas semanas y pidió permiso para retirarse, obviamente, y la respuesta que le dieron fue no. Y no la dejaron ir hasta su hora normal de salida, como a las 8 o 9 de la noche. ¿Qué quiero transmitir con esto? Cuando escuchamos historias de este tipo, hasta arrugamos la cara y se nos arruga el corazón. ¿Por qué? Porque sabemos que el mensaje contundente en ese momento de verdad es un mensaje terrible. No sirvió de nada que me dijeran que los valores tienen que ver con el respeto a la gente y a la dignidad humana. No sirvió de nada que me dijeran que me pueden dar días libres si tengo un desempeño positivo o no. No sé si me explico. Son esos momentos de verdad donde a la gente en realidad le decimos qué tanto valora a la organización, a los colaboradores. Entonces, en resumen, yo creo que sí, y muy importante. Muchas gracias, estimado Daniel. Jaime, esta yo creo que es para ti, es por parte de Mary. Dice, ¿en qué artículo de la Ley Federal del Trabajo encuentro lo del registro de patrones de trabajo a domicilio? Y dos, dice, ¿el salario emocional se refiere a lo que decía Jaime de cumplir con la parte legal y dar certificaciones a los empleados? Muy bien, mira, hay capítulos en la Ley Federal del Trabajo que son de trabajadores especiales. Perdón, la ley todavía maneja trabajadores, todavía no tenemos el vocabulario de colaboradores, pero bueno, así no lo maneja la ley. Y en el artículo 311 empieza a hablar del trabajo a domicilio y en donde nos hace referencia que tenemos que estar dados de alta en el artículo 317, ¿sí? Menos mal que tenía mi ley aquí al ladito. Entonces, ahí es el fundamento. De hecho, es muy sencillo, ¿eh? Si tú te metes a internet y pones inscripción en el registro de patrones de trabajos a domicilio, la primera liga que te salga te va a llevar a la plataforma de Secretaría del Trabajo para que ahí mismo, ¿sí?, te des de alta. Este apartado lo hace lo que se llama inspecciones de trabajo, ¿sí?, donde te das de alta, pero eso es un proceso muy sencillo, ¿eh? Muchas gracias, estimado Jaime. Correcto, digo, creo que ya quedó más que claro. Bueno, lo del tema de las certificaciones a los empleados, comenta ella si puede ser parte del tema del salario emocional, en el entendido que, bueno, era una propuesta que se puede dar, pero el salario emocional, conforme los especialistas lo comentaron, ahonda en más cosas. ¿Es correcto? Claro. Lo que se me pasó a decirles ahorita también de lo de las competencias laborales, existe la plataforma del CIRSE, ¿sí?, donde ahora digitalmente es donde puedes estar nutriendo toda esta parte, ¿sí?, de capacitaciones. Muchas gracias, Jaime. Vamos con la pregunta de Javier. En su opinión, ¿el salario emocional debe ser parejo o con reconocimiento a quienes se lo ganan? ¿Se debe establecer una medición de logros para esto? ¿A quién le gustaría? ¿Daniel? Gracias. Y luego Moni, si quiere, para que... Muy bien. Si bien es cierto, es importante que para todos haya la posibilidad de acceder a ciertas condiciones. Por ejemplo, de manera general, todos deberíamos en una organización tener oportunidades de desarrollo y capacitación. Es más, es hasta un tema obligatorio, pues. Sí es cierto también que el foco que se le dé a cada uno de ellos puede ser distintivo.
Hay un concepto que de hecho se llama así, que es gestión del talento distintivo, que se basa en la premisa de que dependiendo del nivel de desempeño de los colaboradores pueden acceder a ciertas cosas. Les voy a poner un ejemplo bien simple. Si una persona, su trabajo, la función actual que tiene, no la desempeña bien, pues no voy a pensar en mandarlo a una maestría de negocios fuera del país y que la organización la absorba. No, más bien lo voy a capacitar, sí, en el puesto que ocupa ahorita, y ya después, si mejora su desempeño, hablamos de otras opciones. En cambio, una persona con un desempeño sobresaliente que además ha sido consistente a lo largo del tiempo, seguramente esas opciones que se abran para él sí pueden ser diferentes y sí pueden implicar un reto superior. Entonces, sí me parece que puede haber hasta cierto punto, más allá de un marco general donde la gente se sienta bien tratada, que se pueda desarrollar en buenas condiciones de trabajo, sí me parece que puede haber ciertas distinciones que hasta por un tema de gestión presupuestal pueden ser relevantes de implementar. Perfecto. No sé si, Moni, ¿querías agregar tú algo o nos seguimos a la siguiente pregunta? Mi respuesta va muy ligada a lo que comentaba Daniel Patricio. Creo que las oportunidades son para todos. Sin embargo, el desempeño, incluso hasta la actitud, yo siempre les digo, el tema de la actitud, el tema de, híjole, dar un poco más, el tema de generar la diferencia, eso es lo que te hace a ti, no solamente a ti como líder, sino al equipo, estar consciente de que hay quienes se ganan más ciertos premios o reconocimientos. Incluso hemos hecho algunos ejercicios en donde, para evitar tomar decisiones que parezcan incluso hasta favoritismos, porque eso es un tema muy común, lo hacemos como en evaluación 360 grados, ¿no? Con colaboradores de diversas áreas y decir, a ver, va a haber un reconocimiento para la persona que haya cumplido con estos puntos. ¿Tú quién crees que se lo ha ganado y cuál es la razón? Y se hace abierto, ¿eh? Y entonces entre los mismos colaboradores dicen, no, bueno, se lo ha ganado fulanita y normalmente coincide. De esa forma es un trabajo de reconocimiento grupal. Entonces, la oportunidad es para todos, pero también tiene que haber congruencia, es mi punto de vista. Muchas gracias, Moni. Jaime, por ahí Ivonne Nájera tiene una apreciación, sobre todo que muy puntual, dice, desde mi opinión, con respecto a lo que mencionó el licenciado Jaime, sobre por qué no dar mayores prestaciones a las permitidas por la ley, considero que tiene que ver con la parte fiscal de las empresas, ya que de cierta manera algunas leyes se contraponen a otras. Por ejemplo, las leyes fiscales solo permiten deducir ciertos montos o ciertas cantidades destinadas a prestaciones, así como previsión social. Ese podría ser uno de los principales motivos por los que muchas de las empresas no dan mejores prestaciones a sus trabajadores. Sí, de hecho yo creo que no hay que perder de vista el artículo 84 de la Ley Federal de Trabajo. A grandes rasgos nos dice, lo que le des al trabajador en dinero o en especie se considera salario. Ahí vienen comisiones, primas, lo que tú quieras, ¿sí? Eso se considera salario. Vamos a verlo desde la perspectiva del patrón, ¿sí? Pues obviamente lo que menos quiere, ¿sí? A veces es gastar, ¿sí? Y menos en cuestión de impuestos, ¿sí? Estos rubros, ¿sí? Entonces, muchas veces, ¿por qué no lo hacen? Porque dicen, ah, caray, si el artículo 84 me dice que todo lo que le dé, hasta en especie, se va a considerar salario, el día de mañana, ¿sí? ¿Cuáles van a ser mis obligaciones? Ya sea para generar un finiquito, etcétera. No sé si me doy a entender. Entonces, yo entiendo perfectamente esa parte de por qué no lo hacen, pero digo, ligado a esta nueva... ¿cómo decir? Nueva ola que estamos hablando, Daniel, Mónica, nosotros, que nuestro principal objetivo es el bienestar, ¿sí? Porque el dinero no es sinónimo de bienestar, ¿no? Si bien lo sabemos así, pero estando en esa misma dinámica, es lo que idealmente debería de ser. Entendemos que todo lo de previsión social muchas veces son estrategias fiscales, obviamente de las empresas, no es porque sean buenas gentes, los comedores, por eso se les cobra a los trabajadores un porcentaje del comedor industrial para que no integre salario, etcétera, ¿no? Pero sí son comentarios muy puntuales y muchas gracias ahí por la aportación.
Gracias a ti, Jaime. Alejandro nos pregunta, ¿qué opinan de promover el intraemprendimiento en las organizaciones e incluso incentivarlo? Daniel, Moni, Jaime. Adelante, Daniel. Yo he visto algunas organizaciones que hacen esto como una manera de promover la innovación. Entonces, la lógica o la filosofía detrás de esto es, yo como organización prefiero apoyar a mis colaboradores si emprenden algo y ser partícipe de eso, a que por el hecho de no ofrecer esa posible alternativa, pierda colaboradores y talento clave. Esto llega a ser hasta cierto punto más correcto en aquellas organizaciones donde tienen gente que por su formación, por el conocimiento clave que traen, la experiencia, que seguramente también va a ser difícil de encontrar en una publicación en un periódico o en una red social, no sé si me explico. Hay talento que es difícil de desarrollar, que es difícil de encontrar. Entonces, sí he sabido de algunas organizaciones que hacen esto como para buscar retenerlos, generar innovación y de alguna manera también ser partícipes de ello. Ahora, lo he visto muy poco. Muchas gracias, Daniel. Bueno, Jorge por ahí comenta de la posibilidad de algún contacto. Claro que sí, nosotros vamos a facilitarles el contacto. Daniel, de hecho, es consultor y es especialista en recursos humanos. Por ahí vamos a socializarle a Jorge el contacto para que, bueno, puedan tener ahí el tema de la norma 035 y también el tema del desarrollo organizacional. Lourdes Telles comenta, ¿qué tanta factibilidad hay en que las empresas quieran invertir en un seguro colectivo empresarial en el que cubran cualquier necesidad de los empleados en atención hospitalaria se refiere? ¿Esto también se podría considerar como salario emocional? Daniel, si quieres contestar. Sí forma parte de los beneficios que puede tener un colaborador. Sí creo que forma parte del salario emocional y es una manera también de preocuparse por los colaboradores, por su salud. Y por otro lado, en un contexto donde también hay que decirlo con todas sus letras, de pronto la salud, los servicios de salud pública en algunas ocasiones, como en esta, por ejemplo, pues están rebasados. No sé si me explico. Normalmente sí se asocia como una acción que tiene un efecto positivo el brindarles a las personas una protección de este tipo. Ahora, hay muchas organizaciones que esto no lo hacen necesariamente para todos por el costo que puede implicar, sino que a lo mejor identifican bandas o ciertos niveles o tipos de colaboradores a los cuales ofrecerles esto, pero en general yo creo que sí es una decisión importante. Incluso una persona, al momento de seleccionar entre dos vacantes, esa podría ser una diferencia. Muchas gracias, Daniel. Esta pregunta va dirigida para Jaime Torres. Dice, mi pregunta, dice, usted comentaba que esto también sirve para evitar multas. ¿Me podría decir cuál es el monto de las posibles multas o el rango y cómo es que la Secretaría del Trabajo actuaría para multarme? Esto también para prevenir en el caso que me llegue la Secretaría, qué debería hacer y cómo actuar. Ok, es bien importante identificar primero que para que se llegue a materializar una multa es que debió haberse agotado una inspección, ¿sí? La multa, digamos que es lo último en el camino, ¿sí? Primero se tiene que llevar a cabo esta inspección, ¿sí? Que va a llegar una resolución a esa inspección de lo que encontró la autoridad, ¿sí? Y en base a eso, son muy, ¿cómo decirlo? Son muy leales las inspecciones porque todavía tienes muchos días para poder cumplir con todo lo que te exigen, ¿sí? Entonces, bueno, tratas de cumplir lo más que puedas, lo que esté en tus manos. Y el día de mañana, si llega una multa, es impugnable, ¿sí? Todas las multas, sí, son impugnables. Y el día de mañana lo que esto te pudiera generar cuantificándola, tenemos el artículo 994 de la Ley Federal del Trabajo que nos habla en cuestiones de seguridad y salud en el trabajo y tenemos el 1002 de la Ley Federal del Trabajo que nos habla de cuestiones que no se vieron directamente en la Ley Federal del Trabajo y nos habla desde 50 a 5,000 lumas y el otro artículo 1002 de 250 a 5,000 lumas.
Acuérdense nada más como comentario, las sumas son las unidades de medida de actualización. Antes se contabilizaban salarios mínimos, eso ya no, ¿sí? Ya si compramos una ley federal nueva de 2 años para acá, nos vamos a referir a todas las multas como unidades de medidas de actualización. Estamos hablando que creo que está en 86.84 la UMA, ¿sí? Multiplíquenlo los máximos por 5,000, estamos hablando de multas de 434,000 pesos, pero que ojo, por lo menos a mí no me ha tocado ver multas de 434,000 pesos por esta cuestión. En capacitación y adiestramiento, en condiciones generales de trabajo, ahí depende de la empresa, acuérdense que hay un principio de que no te puedo obligar algo a lo imposible, ¿sí? Como empresa no te puedo poner una multa que no sea ad hoc con la empresa que tienes, ¿sí? Entonces, no es para que te calcules en dinero, mejor vamos a evitarnos esa parte con una décima parte de lo que es la multa, puedes hacer un buen cumplimiento de tus normas oficiales. Muchas gracias, Jaime. Lourdes Telles nos pregunta si existe alguna instancia que acompañe a los interesados para hacer una unidad de verificación. Es para mí, supongo, ¿verdad? Acuérdense, para hacer una unidad de verificación, la Ley Federal de Metrología y Normalización nos habla que tenemos que tener una certificación por parte de la EMA. La EMA es la Entidad Mexicana de Acreditación. Esa es la EMA. Una vez que ya te certificaste en la EMA, ¿sí? Ahora tienes que hacer el procedimiento con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Entonces, te tienen todavía que aprobar esa certificación que ya tuviste en EMA y pasas ese segundo filtro. Una vez que pasas esos dos filtros, entonces ya, depende de la resolución, ya se te va a dar el significativo de unidad de verificación. Mucho ojo, no es fácil. No es fácil, yo creo que es el problema que se han encontrado muchas consultorías. No es un proceso sencillo, ¿sí? Pero es el mecanismo que se debe de llevar a cabo. Yo los invito a que se metan al estudio de la Ley Federal de Metrología y Normalización para que vean todos los aspectos y todas las condiciones que te solicitan para poder ser sujeto a esta acreditación. Muchas gracias, Jaime. Bueno, Ivonne Nájera nos comenta: ¿es posible evaluar si las medidas que se han implementado dentro de las empresas como medidas recomendadas en la norma 035 han sido efectivas, así como las correctas? Y de ser posible, ¿cuál sería la más idónea para realizar esta evaluación? No sé si quiera Daniel o Moni abordar Daniel. Esto se puede abordar desde muchas maneras. Lo primero que yo plantearía es que antes de tomar medidas correctivas es importante que al interior de la organización, o incluso podrían hacerse de algún asesor, pero principalmente dentro de la organización tienen que valorar que estas medidas tengan sentido en el contexto de la organización, estén alineadas, todo lo que ya se dijo. Ahora, una vez que ya se han implementado las medidas correctivas, preventivas, es bien importante que se tome un enfoque tipo pretest y post-test. Es decir, si las acciones que hayamos metido en nuestro plan de acción fueron positivas, tuvieron un buen efecto, fueron ejecutadas correctamente, lo esperable sería que hubiera una variación positiva entre la primera evaluación, llamémosla ahorita 2020, versus la siguiente que la organización define. Y en este sentido, esto se puede hacer por medio de los mismos instrumentos o incluso con ayuda de instrumentos tipo clima organizacional que midan satisfacción de colaboradores, y los resultados, si se ejecutó bien y si fueron medidas relevantes, tiene que haber una mejora a fuerzas. Y esto además se puede demostrar matemáticamente. Muchas gracias, Daniel. Bueno, una última pregunta ya para cerrar este webinar. Mary vuelve a preguntar otra, dice: en base a los artículos mencionados de la Ley Federal del Trabajo, se va a implementar el home office como política, ¿debemos de generar un indendum modificando el lugar de trabajo? Esa es pregunta, me imagino, para Jaime. Claro que si alguien quiere complementar, adelante. Ok, efectivamente, y creo que nos hemos empapado mucho estos últimos 2 meses, ¿sí? Se han dado la modificación de condiciones generales de trabajo, ¿sí? Normalmente, o lo que hicimos estos 2 meses, vamos a ser muy sinceros, hicimos esos convenios cuando hubo reducción de salario,
¿sí? Fue cuando más tuvimos que celebrar este tipo de convenios y ratificarlos ante la Junta de Conciliación, porque el simple hecho de que yo haya reducido el salario es una causal de rescisión imputable al patrón. Pero ese convenio de modificación de condiciones generales de trabajo no es nada más por el salario, sino esta parte del home office, por cuestiones de a veces hasta que son fuera de lo legal, decimos, ¿para qué hacemos una grilla de que vengan y nos firmen si no les vamos a afectar su salario? No sé si me doy a entender. Eso muchas empresas lo valoraron y dijeron, no, pues si no vamos a tocar su salario, van a seguir pagando igual, no hacemos modificación. Si se va a quedar, ¿sí? El home office, ¿sí? Si es necesario hacer ese adendum, ¿sí? Se hace un adendum al contrato individual de trabajo que ya se tiene para especificar cómo es esta nueva relación de trabajo, porque hay muchos conceptos que debemos de abordar. Por ejemplo, nosotros los patrones estamos obligados a tener nuestros controles de horario y asistencia. ¿Cómo le hacemos ahora que hay home office? Ya hay relojes checadores digitales y hay una aplicación que unas empresas lo están haciendo, pero existen varias condiciones generales de trabajo que se deben ahora de plasmar, ¿sí? En nuestro adendum a ese contrato individual de trabajo. Entonces, es súper importante generarlo, firmarlo, para que el día de mañana no sean sujetos de una demanda de rescisión imputable a la empresa por no cuidar estas cuestiones delicadas. Perfecto. Oigan, pues muchísimas gracias. Bueno, por ahí hay un comentario, una última pregunta por parte de Ivonne. Dice, bueno, ya hay algunas filosofías implementadas. Ella cita, por ejemplo, a Carlos Casuga y comenta si este tipo de filosofías, si son implementadas en las empresas, sería considerada un plagio comercial o tendría alguna limitación legal. Bueno, eso no sé si para mí o para quién será. Igual desde el ámbito, digo, pues igual lo puede contestar desde la expertise Daniel, y si hay alguna implicación legal, pues tú, Jaime, por ahí cerrarle la pinza. A ver, Daniel, adelante. Pues. De acuerdo. Déjame contestarle al revés. Yo normalmente no recomiendo que una metodología se adopte sí, solo sí, porque está en un libro. No sé si me explico. Me ha tocado ver algunas organizaciones que han implementado esquemas de home office. Obviamente no me refiero al contexto actual, que ha sido prácticamente obligatorio, sino que han implementado esquemas como el home office o como otras cosas que van normalmente asociados a esto. Y en la cultura de la organización no ha casado. Entonces yo me acuerdo que en una organización hasta les tuvieron que amenazar a los colaboradores porque no tomaban los días de home office, cuando en realidad era algo que los colaboradores ni les gustaba, ni les interesaba, ni se sentían a gusto. No sé si me explico con esto que estoy diciendo. Entonces yo normalmente lo que recomiendo es que más allá de que recurramos a la bibliografía para poder tomar ideas de qué cosas podemos tomar y tomar una postura metodológica, sí recomiendo que se haga una revisión desde la perspectiva de la empresa para hacer una adaptación, porque, ojo, no todas las prácticas, por muy recomendables que sean, no todas pueden corresponder al nivel de madurez de la organización. Por ejemplo, si en una organización donde estuviéramos ahorita todos, hubiera una cultura de no aceptación de la retroalimentación, que no hay un compañerismo, que no hay un apoyo social, etcétera, y lanzáramos un 360 porque a algunas empresas les ha funcionado, podríamos desatar una guerra de venganzas, donde yo diga, fulanito tal me calificó mal, pues toma, ahora va la mía. No sé si me explico. Hay metodologías que van a casar más con nuestro contexto actual y eso es algo que no debemos perder de vista. Gracias, Daniel. Jaime, ¿quieres agregar algo desde el ámbito jurídico? Sí, yo creo que definitivamente, siendo desde mi perspectiva litigante, 100% material probatorio como para que haya este tipo de conductas, creo que es muy complicado que se pueda dar. Perfecto. Oigan, pues ya habiendo terminado las participaciones de cada uno de ustedes y sobre todo habiendo contestado las preguntas del auditorio, quisiéramos agradecerles el tiempo, el espacio y sobre todo el vertir la experiencia en paneles como estos. Para nosotros es muy nutritivo y bueno, pues esperamos vernos pronto y agradecerles también a las personas que nos vieron. De hecho, hay muchos comentarios de felicitaciones para los tres. Isis, Héctor, Norma, María, Alejandro, Lourdes, todos están mandando muy buenos comentarios. También comentarles que de igual manera se van a mandar los datos de cada uno de los consultores, sobre todo para que tengan el contacto directo con ellos y puedan seguir las actividades y recomendaciones de cada uno de ustedes. ¿Sale?
Les agradecemos mucho y a nombre de redes comerciales que pasen muy buena noche. Hasta luego, buenas noches. Muchas gracias, Patricio. Gracias a todos. Hasta luego, Hasta muchas luego. gracias.